¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Qué bueno que nos acompaña. Hoy es miércoles 11 de julio. Gracias por estar en sintonía de Canal 33. Esta noche nos acompañará el presidente de CEPA, Alberto Arene. Con él, por supuesto, vamos a hablar sobre la modernización del aeropuerto y la administración de los puertos en nuestro país. Queremos invitarles a que opinen con nosotras a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos habilitado nuestro Facebook. Búsquenos como programa de televisión Sin Su Permiso, o también puede enviarnos sus mensajes a través de Twitter. Ya van a aparecer nuestras direcciones en pantalla. Esta noche solo me acompaña Ana Giralt. Francesca se encuentra de viaje. El próximo miércoles se incorpora y vamos a estar nuevamente el staff completo. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lore, y buenas noches a nuestros televidentes. Como les decía, amigos y amigas, esta noche vamos a estar hablando con el presidente de CEPA, pero sabemos que hay un tema muy importante a nivel mediático, por supuesto, un tema muy importante a nivel de país, el cual sigue siendo la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa. Y en el marco de todo esto, movimientos Ya Basta SB, el grupo de jóvenes de Creo, Medio Lleno, en fin, una serie de organizaciones civiles, en su mayoría lideradas por jóvenes que creen en nuestro país, convocaron a un llamado pacífico, a un llamado muy creativo, que los salvadoreños y las salvadoreñas nos vistiéramos de blanco este día para mandar ese mensaje a nuestras autoridades, el mensaje de respetar la Constitución. Es por eso que vamos a iniciar este programa hablando con Gerardo Quijada. Él está vía telefónica, él es director del movimiento Ya Basta SB, que ha impulsado el Yo me visto de blanco y que ha sido uno de los principales comentarios en las redes sociales. Gerardo, buenas noches, no sé si me escucha. Buenas noches, Lore, buenas noches, Ana, y el presidente de CEPA. Primero felicitarlas porque andan de blanco, se ven súper bien y que se hayan unido al llamado de vestirse de blanco. Buenas noches. Bueno, te lo prometimos. Estos días que hemos estado hablando por teléfono, te dijimos que íbamos a apoyarlos en esto. Creemos en la juventud y en apoyar este tipo de iniciativas, que son iniciativas inteligentes, en las cuales no hay violencia, no hay malcriadeza, simplemente es una forma de decir pacíficamente lo que nos interesa a los salvadoreños responsables. ¿Cuál es el balance que haces ya casi finalizando la jornada? Me imagino que ha sido un día de mucho trabajo, Gerardo. ¿Cuál es el balance final? En realidad ha sido más que un día, ha sido una semana entera, de acostarse a la 1 o 2 de la mañana. Yo creo que la única que puede hacer ilegalidad, aparte de todos los jóvenes que anduvieron por ahí, es mi mamá, que no le he visto un buen rato, pero más allá del esfuerzo, yo creo que ha valido la pena. Valió la pena porque fue tan satisfactorio ver a cientos de salvadoreños, yo creería que miles de salvadoreños, no solamente en el país, eso sí es bonito comentarlo, nos han tuiteado fotos desde Francia, desde Sudamérica, Estados Unidos, diciendo, aunque yo esté lejos, yo me he visto de blanco. Entonces yo creo que el propósito se ha logrado. Lo más importante es que logramos salir de redes sociales. Yo creo que eso es importantísimo. Ustedes pueden estar viendo, están viendo en las imágenes de que se dieron camisetas, se dieron listones, se pusieron banderas de El Salvador, se entregaron constituciones, porque creemos de que más allá de como algunos lo han visto como un show, queremos empoderar a la gente, queremos explicarles por qué que estamos haciendo esto. Lo más importante es decir, ok, aquí en el país hay reglas. Estas reglas están sustentadas en la Constitución de nuestra República, y esas no solo le corresponden a nosotros como pueblo. A nosotros nos exigen pagar impuestos, nos exigen muchas cosas que bueno, hay que hacerlo, al César lo que es del César, pero también pedirle a las personas, en este caso a los diputados, que son los que promueven, los que hacen leyes, los llamados a legislar, que cumplan también con estas leyes, que yo creo que al final es lo que todos buscamos, porque son los que nos representan. Gerardo. Perdón, Ana Giralt le habla. ¿Era necesario vestir a los monumentos de blanco? Porque entre todo lo bonito de esto, eso ha sido como un punto negro de algunas críticas que he visto en las redes sociales de que, ¿por qué? ¿Por qué tener? Y lo estamos viendo en pantalla. De hecho, sí. En realidad yo creo que hay que aclarar esto, o sea,
hay ese tipo de movimientos de repente se salen de nuestras manos. O sea, yo te puedo asegurar con Gerardo que ya no coloqué eso, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, se han generado marchas, se han generado comentarios, pero, o sea, nosotros no podemos tener bajo nuestro control tantas cosas. O sea, no podemos asegurar de que nosotros lo vestimos exactamente, pero sí podemos asegurar como joven, y esto sí lo tomo bien a personal, que en el caso de un Monseñor Romero, si él estuviera vivo, te aseguro que se hubiese puesto la camiseta y hubiese estado con nosotros haciendo eso. O por ejemplo, y un ejemplo vivo es el padre Tojeira, cambió hasta su avatar de Twitter. Él incluso lo tuiteaba que había pasado con eso de los monumentos, pero yo creo que al final, como te repito, no está en nuestras manos hacer muchas cosas. O sea, nosotros los que dimos la cara estuvimos ahí, estuvimos en 3 puntos del país, estuvimos poniendo mantas, estuvimos hasta las 12, 1 de la mañana colocando mantas desde Soyapango, en Santa Ana. En días anteriores nos las bajaron, pero no importa, creo que el objetivo se logró. Yo creo que eso es lo más importante. Gerardo, pero si nosotros pudiéramos hacer tangible ese objetivo, ¿cuál era? ¿Qué lograron más allá? Y yo sé que es importante y es un logro que no se debe de quitar el hecho de que mucha gente escuchó la convocatoria que ustedes hicieron, la gente se vistió de blanco en su mayoría, pero eso era para provocar ¿qué? ¿Cómo van a medir el impacto que tuvieron? ¿Cuál era el criterio de medición para ver si fue exitoso o no este movimiento? Bueno, yo creo que el llamado es para los señores diputados, hoy por hoy, a que se cumpla la Constitución. ¿Y qué llama la Constitución? Pues acatar una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Nosotros no estamos defendiendo ni a magistrados ni a políticos, eso no nos interesa, y es por eso que tenemos la camisa blanca. Estamos aburridos de las camisas tricolores, anaranjadas, rojas y el otro arcoíris que existe. Nosotros no estamos defendiendo a magistrados, estamos defendiendo leyes, y esperamos de que se acabe ya el circo político. Queremos que ya dejen de estar negociando, porque se ocupa mucho esa palabra, y ya concreten algo. O sea, por ejemplo, que si se va a tocar ya el tema de magistrados, por ejemplo, que Belarmino Jaime se mantenga dentro de la Sala de lo Constitucional. Ok, ya terminó su periodo, bueno, que está bien, o sea, que ya termine su periodo, pero que se mantenga en la Sala de lo Constitucional. Y aparte de eso, que se mantenga ya un precedente de institucionalidad con respecto a las diferentes acciones que puedan venir en próximos años. O sea, sentar un precedente que como ciudadanía estamos pendientes de lo que está pasando y ya no pueden pasar por sobre nosotros, porque al final somos nosotros los representados a través de ellos. Bueno, Gerardo, te agradecemos muchísimo tu participación esta noche vía telefónica y muchos éxitos para futuras convocatorias. No sé si tienen algo planeado ya brevemente para el próximo 15 de junio, que es el día de... Bueno, no, en realidad lo que hicimos nosotros lo hicimos hoy, y sí quiero aclarar que nosotros no hemos convocado ninguna marcha. O sea, nosotros era una concentración, la gente lo pudo ver, la gente que comió en centros comerciales, la gente que está en redes sociales, se dieron cuenta que hoy es día de vestirse de blanco. Mañana se han convocado marchas como Ya Basta, como yo me he visto de blanco. No hemos convocado marchas, y qué bueno que hayan habido tanto gente, empresa privada, gente de la ciudadanía, que se ha empoderado del tema y ahora dice, ok, yo voy a marchar mañana. Qué bueno, nosotros nos desligamos de eso, pero qué bueno que se haya dejado esa espinita, y que ahora como sociedad civil estamos exigiendo algo, y que no solamente me he visto de blanco por una moda, sino porque hay un porqué de ser de blanco, y más allá de eso, exigir lo que nos corresponde como salvadoreños. Gracias nuevamente, que tengas una feliz noche. Bendiciones para todos y un abrazo y felicidades por el blanco. Gracias a ti. Bueno, llegó la hora, vamos a saludar entonces al presidente de CEPA, Alberto Arenes. Buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Lorena, buenas noches, Ana. Es un gusto estar acá. Este es un programa que me gusta mucho y les agradezco la invitación. Cuéntenos, Alberto, ¿cómo llega usted, cómo encuentra CEPA cuando usted llega a esta institución? Bueno, llegué, me juramentó el presidente el 13 de diciembre en la tarde. Llegué el 14 de diciembre, o sea que tengo casi 7 meses, un poco más de 6 meses y medio. Inmediatamente me puse a un proceso de conocimiento acelerado sobre los problemas de la institución, sobre la situación de las diferentes empresas. Son 5 empresas, los 2 puertos, los 2 aeropuertos, más el ferrocarril, el análisis de la situación financiera, las prioridades de inversión que existen en las diferentes empresas, las características del personal que tenemos, etcétera.
pero como es una empresa tan grande, con un total de unas 2.000 personas, ¿verdad? Y con un montón de problemas acumulados, por supuesto, me tomó algún tiempito, pero creo que la fase de diagnóstico terminó e inmediatamente comenzamos ya a elaborar la estrategia de refundación de CEPA y de transformación de las empresas. ¿Qué resultó de ese diagnóstico? Bueno, básicamente de que esta es una institución que ha estado considerablemente abandonada durante muchísimos años, y también las empresas, y eso se expresa por supuesto en muchos temas, ciertamente en la parte financiera, en la parte de la falta de inversiones en infraestructuras, en políticas, etcétera, en el caso del aeropuerto, etcétera. Claro, esto tiene una explicación racional, no ayuda para nada el hecho de que hayan habido 8 presidentes en los últimos años, con un promedio duran más o menos un año de promedio, eso por supuesto afecta. El otro tema fundamental es que CEPA ha sido drenada de recursos por muchísimos años. El cálculo es más o menos casi 160 millones de dólares en los últimos 10 años han salido de CEPA. ¿Para dónde? Primero está el tema del Puerto de la Unión. Eso va desde las inversiones hasta litigios, hasta déficit operativos, amortización de la deuda, pagos a la alcaldía municipal, es decir, todo eso suma más o menos 125 millones de dólares. Si a eso le agregamos todo lo que implica cubrir el déficit de operación del aeropuerto de Ilopango, que es deficitario, las transferencias a la autoridad de aviación civil, a la autoridad marítimo portuaria, etcétera, son otros 30 millones de dólares. Entonces todo eso es dinero que ha salido de CEPA, y que eso ha afectado, por supuesto, la salud financiera de la institución. Entonces, básicamente tenemos una deuda total, dijéramos, aproximadamente de unos 145 millones de dólares, ¿verdad? Y tenemos inversiones por delante de aproximadamente unos 150 millones de dólares, de los cuales 118 tenemos que conseguirlo dijéramos a nivel con instrumentos diversos, puede ser titularización, vamos el lunes a la Asamblea Legislativa, o determinado préstamos o una combinación de ambas. Pero, ¿a qué va la Asamblea? Vamos a pedir una autorización, que ya fue enviado esto desde la Presidencia de la República a través del Ministerio de Obras Públicas, al cual estamos adscritos, para que se reforme la ley de CEPA en el sentido de que tengamos autorización para poder recurrir al mercado de las titularizaciones, es decir, tener acceso a que se emitan, dijéramos, papeles, como se llama. Vender deuda. Deuda, pero a partir de flujos, donde la amortización sería a partir de flujos futuros del aeropuerto o del puerto de Acapulco. Pero sería similar a lo que quieren hacer con el Fovial también, ¿o no? Bueno, respecto a la propuesta del Fovial, este es un instrumento relativamente nuevo en nuestro país, pero que ya se está usando y que ha sido usado en otros países, que tiene la ventaja de una estructuración de recursos, pero de manera flexible, que permite además asegurarlo no por la vía de la deuda soberana del gobierno, sino de ingresos seguros, de ingresos futuros de las empresas. Entonces vamos a la Asamblea precisamente para informar, para explicar y para pedir esta solicitud. Esto se tendría, por supuesto, que combinar en su oportunidad con también una solicitud de préstamo. Tenemos que pedir autorización para préstamos que sean mayores de un año, ¿verdad? Entonces, creemos que esto, esperamos tener el visto bueno de los legisladores. Esta es por ejemplo, en el caso del aeropuerto, es un aeropuerto que a pesar de muchos años donde no se han hecho las inversiones, y podemos hablar más en detalle de eso, sin embargo, es un aeropuerto rentable, y que puede serlo muchísimo más a partir de las inversiones y de la nueva política comercial que vamos a impulsar. O sea que no vamos a tener problemas
para honrar estas nuevas deudas, estos nuevos compromisos, porque todas las proyecciones financieras nos dicen que el futuro luce promisorio si nos ocupamos de la institución y de las empresas. ¿Cuántos millones pretenden sacar de la titularización, presidente? Bueno, en total tenemos necesidades, requerimientos de financiamiento de aproximadamente 118 millones de dólares. Ajá. Entonces esto va a ser una combinación, creo yo, de titularización con una deuda, pero poniendo flujo futuro de las empresas como contraparte. La deuda la tienen ya prevista, ¿cuánto? O sea, en total tenemos que, ese es el monto de... Sí, el 118, pero ¿cómo lo están entonces habría que repartiendo? ver cuánto correspondería a cada cosa. Estamos en conversaciones avanzadas con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha dado una recepción muy favorable a nuestra solicitud, y esto se está también estudiando. Asimismo, tuvimos la oportunidad de que le solicitamos 2 estudios a las 2 titularizadoras principales. Ellos hicieron ya sus proyecciones y nos han dicho que el aeropuerto luce muy bien. ¿Y estos 118 millones son solo para el aeropuerto, presidente? Son aproximadamente 118, vamos a ver, son aproximadamente unos 55, 60 millones para el aeropuerto, son unos 26, 27 millones para el puerto de Acajutla, y hay el resto sería para el puerto de La Unión. Ahí puede haber una inversión menor o puede ser una inversión mayor. La menor tiene que ver con la compra de un remolcador, y la mayor tiene que ver si compramos una dragadora o los servicios de dragado para... Ferrocarril, nada. ¿Cómo? El ferrocarril... Vamos a traerles las noticias del ferrocarril en un programa especial. Espero que podamos hacer, si ustedes así lo deciden. Por de pronto el ferrocarril, vamos a dar anuncios sobre el ferrocarril, pero no nos hemos olvidado, no hay puertos sin ferrocarril, ¿verdad? Y si vamos a concesionar el puerto... Y no hay ferrocarril sin puerto. Y no hay ferrocarril sin puerto, es decir, esto está, por supuesto... Entonces, si se contempla a largo plazo que reactivarlo. Claro que sí, sobre todo más que reactivar el viejo ferrocarril del siglo XIX. Será uno nuevo, porque reactivar ese como que... Hay que impulsar polilla, el nuevo ferrocarril, el nuevo tren del siglo XXI, y eso implica, por supuesto, estudios, etcétera, pero vamos al encuentro también. ¿Y la ruta sería que de Acajutla a La Unión? Eso lo va a hacer el plan maestro, lo va a decir, y si va a pasar o no por la misma ruta o vía que tenemos. Ciertamente será de trocha más ancha, porque la que tenemos es muy angosta, y ciertamente un tramo importante sería desde el puerto de La Unión hasta el aeropuerto y el Gran San Salvador, ¿verdad? Ahí ya hemos recibido algunas expresiones de interés de inversionistas. Esto no es un tema que el Estado invertiría, sino que es un tema de inversión privada, lo que implicaría en su oportunidad una concesión o algún mecanismo, por supuesto, que ¿Son inversionistas los que han mostrado interés? ¿Son inversionistas locales o inversionistas internacionales? Sí. Vamos a ir a la primera pausa comercial. En breve regresamos con más de esta entrevista. El vestuario de Sin Su Permiso es gracias a Cherry Store. Encuentra sus prendas en Zona Rosa, calle La Reforma, local 5A. Cherry Store, siempre a la moda. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Continuamos. Usted mencionaba que con estos 118 millones, creo que la menor proporción es la que se va a utilizar para el puerto de La Unión, que es un puerto que prácticamente está abandonado.
Porque entendemos que el problema del puerto es el tema del dragado, que no pueden llegar los grandes barcos cerca. ¿Cuál sería la idea? La idea sería buscar un mejor, volver a hacer el dragado. ¿Es eso viable o no? Vamos a ver, este es, por supuesto, es un tema al que hay que dedicarle también otro programa, pero aquí vamos a hacer una capsulita apretada. El puerto ha estado con una operación mínima. Hay un barco, a veces 2 por semana. Se mueven 25.000 TEUs, dijéramos 25.000 contenedores en un año. Eso es insuficiente. Y el problema, efectivamente, hay un tema de sedimentación del canal de acceso, pero eso no es ningún impedimento. Vamos a partir probablemente de la próxima semana, si no la subsiguiente, a comenzar a remover algunos montículos que hay en algunas partes particulares del canal de acceso, con un invento made in El Salvador o made in Acajutla, que lo han perfeccionado, que es una especie de rastrillo que mueve la sedimentación y que con la corriente marítima se va a llevar la sedimentación. Esperamos que eso va a dar resultado hasta precisamente para llevar el canal, esperamos hasta menos 9.5, que junto con la marea... ¿Cuánto tiene ahorita? Bueno, en algunos lugares tiene menos 10, en algunos lugares tiene menos 8.5 y hay en algunos puntos particulares que pueda tener menos 7 por estos montículos donde se ha solvado, pero ese no es el caso de todo el canal de acceso, son algunos puntos particulares. Entonces, creemos que con eso esperamos lograrlo, y si no, están las opciones, por supuesto. Hay otros instrumentos de presión de agua internamente, otras opciones, además del dragado propiamente dicho. Aquí hay un tema, nosotros no vamos a necesitar barcos de última generación o post-Panamax que tienen la capacidad de traer miles de toneladas de carga, porque el punto de partida del canal, del puerto, de cara a la demanda de contenedores, es un punto de partida relativamente pequeño, en el sentido de que se trata de la economía de El Salvador y particularmente la zona oriental, de la economía, en parte de la economía hondureña, sobre todo de Tegucigalpa para abajo, y un poquito tal vez de la economía nicaragüense, es decir, uno trae barcos de mayor volumen, que mueven más carga y por lo tanto de mayor calado, cuando la demanda es mucho mayor. Entonces, pero ¿no eso, será que la demanda es menor porque el puerto no está funcionando como debería? no. Es decir, se ha vuelto tan poco Pareciera atractivo. eso. O sea, el puerto vamos a ponerlo a funcionar y se va a concesionar. Pero y, la ley no está. ¿cómo no? Hay una ley de concesión ya que fue aprobada. El tema, entonces, fíjense bien, ya voy a explicar con un poquito más detalle, pero lo que condiciona la demanda, es decir, la importación y exportación de carga a través de contenedores, es el volumen de la demanda, el volumen de la economía, de las importaciones y exportaciones. Si tu economía no es tan próspera, no maneja volúmenes grandes de carga como resultado de importación y exportación grande, pues entonces la demanda es relativamente pequeña. Pero eso no es una posición como un poco conformista, decir, no. Bueno, como nuestra economía no está tan próspera, entonces tengamos un puerto pequeño. No. Y por eso este es un tema que tenemos que ser muy rigurosos en el análisis, porque si no. Yo quisiera que la demanda nuestra fuera enorme y que llegaran entonces buques de 15.000 TEU de capacidad, etcétera. Es decir, esos son los deseos. Y esa debería ser la apuesta a mediano y largo plazo. Estoy refiriéndome que al punto de partida, como resultado de que las economías centroamericanas no han tenido altas tasas de crecimiento en los últimos años, ¿verdad?
hay una situación económica subregional emproblemada, las proyecciones de demanda pues no son tan favorables, pero eso es independiente a la voluntad de ustedes o mía. Ese es un dato de la realidad. Eso condiciona el tamaño entonces de los buques que van a llegar en los primeros años. Por supuesto, la operadora que ganara la concesión va a tratar de movilizar el mayor número de carga y además el negocio de ellos está precisamente en movilizar mucho más carga. A lo único que la única razón por la que me refería a esto es para decirle, no vamos a necesitar al inicio, inmediatamente después de que concesionemos el puerto, dragar mucho más allá de menos 9,5 o de menos 10, que sumados a los 2 o 2,5 de marea alta, nos permiten recibir barcos lo suficientemente grandes en relación a la demanda existente, ¿no? Es decir, hay una relación entre demanda, entre el tamaño de los buques y el tamaño del dragado. Eso es lo que estaba tratando de establecer. ¿Cuánto actualmente destina CEPA para mantener en funcionamiento a la Unión, al puerto de la Unión? Bueno, hay déficits operativos que son superiores al $1.000.000 anuales. Antes era más, hoy se están reduciendo, y desearíamos tratar de movilizar más carga hasta el momento, dijéramos, de la concesión. ¿Y qué tanto parte del dinero con el que se mantiene el puerto sale del aeropuerto? Por supuesto, sale del aeropuerto. ¿Cuánto sale? Y sale, además que no solamente es el tema de las pérdidas operativas, que fue el dato que acabo de dar, no, es la amortización de la deuda con Japón, ¿verdad? Donde es una deuda que tenemos ahora un saldo de aproximadamente $111 millones, con amortizaciones anuales de 9,5 millones anuales. Entonces, no solamente es que tenemos que enfrentar las pérdidas operativas, pero también amortizar la deuda, o sea que en total es más. Pero, perdón Ana, usted como experto en este tema, a mí nunca me ha quedado claro ¿hubo un problema en el diseño del puerto, presidente? O sea, ¿por qué hay problema con el dragado? ¿Porque se diseñó mal o por qué? Bueno, este es un tema técnico de estudios muy especializados, donde se dice que por las corrientes marítimas, en ese lugar específicamente, por la corriente del río, etcétera, hay niveles de asolvamiento en ese lugar mayores de los que se creía, ¿verdad? Pero todavía no hay dijéramos, una opinión definitiva. ¿Por qué? Porque no se puede medir los niveles de asolvamiento si no hay movilización de carga. Es decir, si el número de barcos que pasa sobre el canal de acceso es muy pequeño, si es de 1 a la semana, porque la misma tránsito de los barcos limpia el canal de acceso. Tiene razón. ¿No? Entonces, ese es un tema que lo vamos a saber con mayor exactitud cuando tengamos un nivel de utilización, dijéramos, del puerto y del tráfico de barcos mucho mayor del que tenemos ahora. Y por eso un tema fundamental es poner a trabajar ese puerto con mayores niveles de carga, y ciertamente esto va a suceder en el momento que el puerto lo podamos decir, cuando haya ya la concesión del puerto, y esto vamos a comenzar, o sea, sobre esto hay buenas noticias. Yo quiero, más allá de los problemas que hay en CEPA, que hemos heredado, yo he heredado un montón de problemas, no, las noticias que tenemos son buenas, son más buenas. Hay que enfrentar los problemas y hay que ver para adelante. ¿Pero cuándo se concesiona el puerto? No se ha concesionado, se va a concesionar. ¿Cuándo por eso? Bueno, vamos a comenzar, estamos concluyendo ya con asesoría de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, con especialistas diversos en temas económicos, en temas legales, en temas también técnicos sobre temas de asolvamiento, de dragado, de canales de acceso. Hemos tenido la asesoría de la Corporación Financiera Internacional, también de JICA,
y ahora tenemos también una asesoría muy buena de la Comisión Económica para América Latina, o sea que estamos con un nivel de asesoría técnica de primer nivel, o sea, sabemos lo que estamos haciendo. Vamos a ver, están concluyendo este mes los diversos estudios. Vamos a partir de finales de agosto, principios de septiembre, al encuentro del mercado, como se llama, es decir, de las operadoras. Hemos ya tenido algunos contactos con varias de ellas que nos han buscado, mensajes de interés. Hemos hablado con APM, con Dubai Ports, con una empresa francesa que se llama Bolloré, que por cierto es la principal operadora en África. Hemos hablado, hay interés en reunirse de empresas españolas, etcétera, asiáticas. Entonces vamos al encuentro de ellos para decirles, miren, esta es la información sobre el puerto, estas son las características del canal de acceso, esto es la ubicación geográfica, estas son las características de la proyección de demanda, compartiendo la información y un poco decirles, bueno, ¿cómo lo ven? ¿Qué observaciones tienen? Porque el contacto con las operadoras es muy importante para poder incorporar en las mismas bases de la licitación futura las opiniones. Pero eso no les daría del una mercado. posición de ventaja a esas operadoras después de... No, porque vamos a compartir la información con todas y vamos a oír sus opiniones, no vamos a favorecer a nadie. ¿Cuándo estarían listas las bases según ese calendario? Bueno, depende mucho de las consultas. Yo creo que podría estar ya vamos a procesar la información primero serían unos 2-3 meses de lo que se llama la gira de promoción, o una primera gira de promoción, o el road show, que se llama esto en inglés. Y luego eso nos va a dar mucha información que se va a incorporar en las bases de licitación. Yo creo que ya para noviembre de este año estaría esto listo. Las bases. Por ejemplo, hay dos factores que es importante por la cual consideramos que era importante tomarse un poquito de tiempo, porque aquí no estamos hablando solo de concesionar el puerto por concesionarlo, sino que estamos hablando de la concesión exitosa del puerto de la Unión Centroamericana. Eso pasa por una estrategia para fortalecer la conectividad nacional, es decir, el tema de las carreteras nacionales, el tema de la conectividad regional. Ya viene la carretera que viene de Puerto Cortés, de 4 carriles, solo le falta 60 kilómetros, ya está concesionada, y esto es un factor que le agrega valor e interés al puerto, a la concesión misma. Hay una carretera que va a ir desde el Amatillo hasta el Guasaule, en la frontera Nicaragua-Honduras, que también se va a construir de cuatro carriles. Estamos en conversaciones con Nicaragua, tenemos un primer borrador de acuerdo para ver cómo vamos a promover el ferry, es decir, el ferry de pasajeros, de cargas, etcétera. Esto fortalece la conectividad del puerto, además de otros temas importantes. ¿A qué voy? Que se trata de hacer la concesión muy atractiva, ¿verdad? Correcto. Para que hayan operadores de calibre mundial, como se llama, que se interesen y que haya una verdadera competencia. Presidente, pero y aquí me pregunta, en el Twitter me dice, me interesaría más la expansión del aeropuerto, que es igual de importante. Bueno, podemos hablar de eso. En el caso del aeropuerto, el aeropuerto está subvencionando un poco al puerto. ¿Cuánto actualmente genera el aeropuerto a El Salvador? Bueno, vamos a ver, hoy vamos al aeropuerto. Por eso les digo que cada tema de esto necesita Debería ser un programa. porque son grandes. Lo vamos a seguir invitando. La historia de abandono del aeropuerto, les anuncio que ha terminado. Estamos arreglando cuentas con ese abandono del aeropuerto. Para eso tenemos una estrategia de 2 carriles. La estrategia de rehabilitación, modernización, optimización, es decir, hacer las inversiones que no se han hecho en los últimos años, que son urgentes y fundamentales, y al mismo tiempo dar los pasos necesarios que nos conduzcan a la ampliación del aeropuerto. Me refiero al primer tema. El primer tema es
el cambio de todo el sistema de radar, que se les está cumpliendo ya su vida útil. Vamos a cambiarlos todos. Primero la base del radar, luego el radar primario, el radar secundario. Para mediados del próximo año, todo el sistema de radar va a estar cambiado. ¿Qué más? Todo el recarpeteo de las pistas y de las zonas de acceso y perimetrales se va a recarpetear. Solo eso va a costar alrededor de $22 millones. Ese es el otro tema. Aires acondicionados y las mangas o los puentes que llevan a los aviones. Sí. Se les venció la vida útil hace años, los han estado remendando, pues los vamos a cambiar todos. ¿Cuándo? El aire acondicionado. Sí, porque hace un calor Y insoportable. los baños son Tremendo. Entonces, ya viene de camino el aire y van a comenzar la instalación. ¿Pero viene camino a paso lento o a pasísimo de tortuga? En o un barco que va a entrar por el puerto Cutuco. No, el puerto, va a entrar por Acajutla y viene rápido, dicen. Ajá. Que viene aligerándose la marcha. Ajá. Y entonces ya en un plazo de 2 meses comienza la instalación y ya van a sentir más fresquito. Las mangas de camisas, las mangas de los puentes, también ya la licitación se está iniciando. Pero fíjense bien, son 29 proyectos. Para poder pasar ya a ejecutar los proyectos y licitarlos, se necesita preparar fichas técnicas para ver las características. Para poder ir a una licitación, tú tienes los requerimientos técnicos de un bien, de un servicio, cuánto aproximadamente puede valer eso, cuáles son las mejores. Entonces, para eso hemos contratado ya, hemos llegado a un acuerdo con UNOPS, que es una agencia de Naciones Unidas, para depurar lo que se llama la cartera de preinversión, de tal manera que estos 29 proyectos sean analizados técnicamente y estén listos ya en 2-3 meses para pasar al proceso ya de licitación y de ejecución después. Los 29 proyectos es la suma de todo lo que necesita el aeropuerto para su modernización. Sí, y su rehabilitación. Por ejemplo, el mismo proyecto UNOPS está ya tiró las bases a nivel internacional para la contratación de una empresa que haga el estudio sobre el tema comercial, es decir, el tema de cómo maximizar ingresos en el aeropuerto, cómo actualizar las tarifas de los locales comerciales, de los mismos servicios aeronáuticos. ¿Cuánto es actualmente lo que se percibe del aeropuerto al mes? ¿O al año? Bueno, eso ha variado, el aeropuerto sigue siendo rentable, son varios millones, pero como... ¿La cifra exacta? No lo tengo en estos momentos, la próxima vez Pero claro, una buena parte de estos ingresos han ido para pagar obligaciones, deudas, etcétera, para transferírselas a otras instituciones. Fíjense bien esto, no solamente es pagar los 9.5 millones de dólares del préstamo, es que pagamos a la autoridad civil, a la autoridad de aviación civil, a la autoridad marítima portuaria, ¿verdad? Hay 25% de la ganancia de las empresas que van al Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Es decir, es en primer lugar el Puerto de la Unión, pero también otras erogaciones importantes. Pero lo que estaba diciendo, para no perder el hilo, estamos en el camino hacia la rehabilitación. Eso va a ser este año y el próximo sobre todo, donde habrá una inversión aproximadamente de 70 y pico de millones de dólares, al mismo tiempo que estamos haciendo eso, que son inversiones fundamentales, no cosméticas. Vamos a la actualización del plan maestro. No se puede pasar a impulsar una obra tan importante como la ampliación del aeropuerto si antes no hay un plan maestro actualizado, que pasa por medir las proyecciones de la demanda y del tráfico de pasajeros y de carga, ¿verdad? En función de eso, entonces, se decide cuáles son los requerimientos de infraestructura adicional, de equipos, etcétera, que se van a necesitar. Y luego viene, por supuesto, el estudio de factibilidad técnica, financiera,
la posibilidad de un crédito concesionario y o una concesión del mismo aeropuerto, para lo cual tendría que haber una ley especial. Después de eso, el próximo paso es todo el tema de licitaciones, ¿verdad? Es un proceso largo. Es un proceso que va a llevar desde ahora hasta el final, prácticamente el segundo trimestre del año 2014. Es decir, lo difícil para prepararse para la ampliación es este proceso que les acabo de describir. ¿Cuál es lo más fácil? Comenzar ya la construcción propiamente dicha. Es decir, que nosotros en esta administración, en la administración del presidente Funes, no solamente habremos rehabilitado el aeropuerto, modernizado el aeropuerto, optimizado, podemos hablar de eso, pero al mismo tiempo hacer lo que haya que hacer para encaminarnos hacia la ampliación y dejarlo ya muy avanzado. Tengo que ir a una pausa y luego seguimos. Yo sé que hay muchísimas preguntas y comentarios sobre el tema del aeropuerto. Vamos a tratar de hacer la mayoría, solo vamos a una pausa comercial y ya volvemos. A las 8 en punto, te presentamos un panel de analistas independientes, propositivo y pluralista, con quienes conversaremos sobre los principales temas de coyuntura desde un enfoque ciudadano. Nuestro único compromiso es con El Salvador. 8 en punto, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Sí, rápidamente porque hay varios comentarios en las redes sociales. ¿Cómo han avanzado en todo esto la propuesta de Avianca TACA de querer arrendar un terreno y construir una propia terminal? Yo solo voy a sumar a la pregunta de Ana. Si esta modernización, rehabilitación y optimización que usted nos habló en el bloque pasado del aeropuerto ¿es suficiente para que Avianca TACA ya no tenga intenciones de moverse? Ellos no tienen ninguna intención de moverse a ningún lado, ¿verdad? Es decir, comencemos por ahí. El negocio aquí en El Salvador, de donde ¿Pero por qué surgieron, dijeron que iban a construir su propia terminal? Pero es que eso fue, se distorsionó y entonces ya aclaró el CEO de TACA, Roberto Crit, que no, pues ya oyeron las declaraciones de él, entiendo. No se van a ir a ningún lado. ¿Cómo se van a ir a algún lado cuando es desde El Salvador, que tiene un nicho de mercado muy importante con la población salvadoreña, cuando de aquí tiene autorización para volar a 17 o 19 ciudades de Estados Unidos, donde esto es el hub tan importante para atraer pasajeros del sur al norte y viceversa? ¿Cómo es que le van a dejar el espacio a la TAM o a Copa para que vengan a usar ese espacio? O sea que ellos no se van a ningún lado. Además, Roberto Crit y los ejecutivos de TACA saben perfectamente, porque lo invité a mi oficina y le presenté esto ya lo he hablado en varios programas de televisión, de la seriedad con la que estamos ¿Pero usted se lo abordando. presentó antes o después de la declaración? Hace 3 meses, ¿verdad? Pero entonces, si usted se lo presentó antes, ¿por qué él da esta declaración? Pregúntele a él. Pero él está informado, muy bien informado. Así que, pero hablemos de la propuesta. Primero, yo entiendo que en mi ausencia, cuando yo estaba en Japón en una misión de CEPA, se reunieron con el doctor Alex Segovia, el secretario técnico, y efectivamente le hablaron de este tema. Hubo una reunión de instituciones para poder comenzar a hablar, y yo estoy esperando todavía una propuesta por escrito, con interés de parte de TACA, para ver en qué consiste la propuesta. En el momento que la recibamos, ¿verdad? Vamos a estudiarla, así como vamos a estudiar las experiencias de concesión del hub de TACA en Perú, donde acabo de estar. Me reuní con el gerente
Es una concesión muy interesante, que además de haber hecho ya inversiones por 250 millones y tener en línea en los próximos años otros 700 millones, recibe el Estado de ingresos 47%. Entonces, pero eso es bueno. Muy bueno, es excelente. Entonces vamos a comparar la propuesta de TACA con ese esquema de concesión y otros esquemas de concesión. Y vamos a ver de una manera muy fría, muy objetiva, qué le conviene al país. Pero el mismo Roberto Crid ha dicho que ellos no son, si el negocio de ellos, el conocimiento de ellos no está en andar administrando terminales. Ellos no son operadores de terminales, de aeropuertos. Ellos lo que han sido muy buenos es en la parte ya de administrar líneas aéreas. Y hicieron de una línea aérea que estaba quebrada en los 80, ¿verdad?, a desarrollarse, a avanzar, a crecer, y ahora a aliarse precisamente a Avianca. Entonces, TACA ni sabe de eso porque no se ha especializado en ese tema, no es el interés particular, más bien expresaron el deseo de que haya una ampliación del aeropuerto, porque el crecimiento proyectado de TACA Avianca para los próximos años, para ellos sería muy importante que cuando ya tengan otros niveles de crecimiento ya se haya realizado la ampliación. Y TACA sabe que estamos por eso, pero no por presión de TACA, ¿eh? Nosotros no nos movemos ni por presiones, nos movemos porque esta es una necesidad para el país, y porque así está priorizado. Esta es una necesidad y es una convicción de la autoridad de CEPA y del gobierno avanzar en este... Pero podría entrar en el concepto del asocio público-privado, todo esto, ¿no? Correcto, esto hay que analizarlo en ese contexto, y entiendo que estaría por presentarse esta ley junto a otras iniciativas que van a favorecer la inversión privada, y eso le daría pues la base legal para pensar en algún tipo de concesión. Pero con tanto proyecto, ¿les va a alcanzar el tiempo? ¿Sí? ¿Qué queda de este gobierno? 2 años, 2 años, 2 años y una campaña electoral. Me llama la atención, ¿les alcanzará el tiempo y el dinero? Lee mis labios, read my lips, le dijeron, ¿verdad? Vamos a transformar el aeropuerto este año y el próximo. Ajá. Y vamos a dar los pasos hasta la ampliación. Si me invitan al final de la administración, y ustedes como lo van a tener grabado, sí, entonces me sacan la grabación. Y en YouTube entonces también. vamos O sea, a ver. él no se está comprometiendo a la ampliación, pero sí, Sí, a la modernización o a y las a mejoras. tener listo el camino para una Me ampliación. estoy comprometiendo a la rehabilitación y la modernización del actual aeropuerto, Ajá. y hacer lo más difícil, lo más complejo, para viabilizar la ampliación. Es decir, actualizar el plan maestro, hacer los estudios, conseguir los recursos y estar todito listo para poner la primera piedra y luego hacerlo más fácil, que es la construcción. Aquí dice Dab Monte en el Twitter: Comalapa da pena, huele a murciélago, el aire acondicionado no funciona, los baños sucios. ¿Permitirá este gobierno que Avianca TACA construyan? ¿Qué más? Por aquí dicen, hablaban de lo de las vías férreas. Dicen, ¿por qué negociar o informar a una sola compañía los proyectos que tenga CEPA sobre el aeropuerto de El Salvador? No sé si tú tienes más, Lore. Sí, me preguntaban que parecía coincidencia que se anuncia la modernización, rehabilitación del aeropuerto justo después de las declaraciones del señor Crid, que pareciera que sí hay presión detrás de eso. No, yo la anuncié antes. Por cierto, hay un matutino que editó un poco las declaraciones que había yo dado. Esto lo he dicho ya en diferentes lugares, a nivel privado también, y se lo dije se lo expusimos al presidente de TACA, se lo expusimos al director del Diario de Hoy, precisamente, Fabricio Altamirano. Ellos sacaron un artículo un sábado en la tarde. O sea que hemos hablado de esto. Lo que pasa es que, más allá del interés que haya, yo no he querido ir a los medios a estar haciendo
anuncios y promesas, porque lo que quería es avanzar más en toda la ruta crítica hacia la inversión de estos proyectos, lo que implica también tener el dinero. Por ejemplo, estamos ya, ustedes pueden ver en el aeropuerto que se está construyendo el nuevo ascensor, las nuevas gradas, etcétera, con recursos de CEPA, pero lo grande es lo que viene, lo grande es la inversión que viene. Entonces, en lugar de estar diciendo, miren, aquí está toda la programación, semestre por semestre, lo que vamos a hacer, yo hubiera preferido que avanzáramos más y que fuéramos a los medios para mostrarles ya la obra que se está realizando. Pero no me dejaron con estas declaraciones y eso me obligó pues a salir y informar. Este es el 6º programa de televisión, he estado en 6 programas de radio, en entrevistas, informando, ¿verdad? Porque como eso creó alguna inquietud y se vino todo el burum bum bum mediático al resultado de esas declaraciones que hizo el vicepresidente ejecutivo de TACA desde Colombia, que no convocó para eso, convocó para anunciar la incorporación de Avianca TACA al Star Alliance, y le sacaron una noticia que no era el deseo de ellos tampoco, ¿verdad? Pero así sucede a veces. Aquí hay un comentario positivo para CEPA, dice Frank Javier 1969, CEPA es una institución eficiente y gracias a Dios no la han contaminado con activistas políticos, puede mejorar más. Sí, no estamos en el activismo político, sino en hacer el trabajo. Este es un proyecto de país, son empresas que van a ayudar muchísimo a la transformación de El Salvador, de nuestra economía, la modernización de la infraestructura y la logística. Es una condición fundamental para desatar la creación de riqueza, de oportunidades, de generación de empleo. En el proyecto del aeropuerto, del Puerto de la Unión, estamos hablando de proyectos que van a crear muchísimos empleos y que van a estimular la inversión privada. Antes de que se nos vaya el tiempo, volviendo al aeropuerto, ¿qué tantos vuelos vienen acá a El Salvador y qué tanto El Salvador se ha vuelto un foco de conexión tipo Chicago en Estados Unidos? Bueno, El Salvador es un hub. Ajá. Es un hub y es el hub de TACA por excelencia. Ojalá que pudiéramos ser hub de más aerolíneas. Ya vino Aeroméxico, ya hay un anuncio de United Airlines para el vuelo a Nueva York. Hay expresiones de interés de otras aerolíneas. Vamos a promover verdaderamente la llegada de nuevas líneas aéreas. Hay proyección de que efectivamente va a haber un crecimiento de pasajeros y de tráfico. Tenemos que finalizar. No tengo el dato, pero fíjese bien, además tenemos que desarrollar la carga. La carga en el aeropuerto es subdesarrollada, solo da $2 millones de ingresos. Entonces, tenemos que hacer del aeropuerto internacional un hub de carga, un centro consolidador y desarrollador de carga. Le agradecemos muchísimo. Nunca me habían hecho hablar tan rápido nadie como ustedes. Y esto que no lo interrumpimos ha sido de los invitados que menos interrumpimos. Que lo hemos dejado hablar. Muchísimas Pero bueno, gracias. hemos hablado del puerto, hemos hablado del aeropuerto. Sí, solo y las quiero noticias son buenas, vamos para adelante. Darle un mensaje de Ernesto Maldonado, le mandan muchos saludos y dice que en su opinión usted es una persona que genera mucha credibilidad. Así que terminamos con un mensaje positivo. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Amigos, amigas televidentes, este programa lo puede ver en reprise el próximo domingo a las 9 de la mañana y el próximo miércoles nuevamente en vivo con ustedes. Que pasen una feliz noche. A continuación,